gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Hola a todos, los quiero invitar al restaurante Raúl Correa y Familia. Chanchito al horno de barro, una paletilla de cordero traída directamente de Murcia, España, buenísima. Tilapia porteña, el tradicional canastillo de papitas hilo relleno con ostiones y camarones a la crema. Todo esto y mucho más lo puedes probar aquí en Raúl Correa y Familia. ¿Conoces ya el maridaje gourmet? Métete a www.raulcorreayfamilia.cl. Los esperamos de lunes a domingo, almuerzo y comida en Avenida Las Condes, 10.480 a Pasos de Estoril. Haz tu reserva al 2243-4747. El Estudio Jurídico Schilling Abogados es un moderno bufete ubicado en la entrada de la dehesa. Defiende los derechos de las personas y es dirigido por el reconocido litigante Mario Schilling y cuenta con un staff de abogados asesores en las áreas de litigación penal, laboral y civil. El Estudio Jurídico Schilling Abogados evalúa los casos antes de ser asumidos. Nuestro estudio jurídico no pretende convertirse en la oficina con la mayor cantidad de clientes de Chile, sino en el estudio jurídico con más empatía y comprensión por el ser humano que recurre a nosotros. ¿Cómo está, señora, señor? Gracias por la sintonía que nos brinda aquí todos los días en el canal Vive a las 20 horas. Hoy vamos a hablar de populismo. Hashtag CDB-populismo. Le mandamos un saludo a toda la gente de regiones que nos escribe a través de WhatsApp, sobre todo a través de ese medio, la gente que nos escribe también por Facebook, incluso a la gente que también nos llama a nuestro call center. Un saludo cariñoso a la gente de Concepción, Temuco, Puerto Montt, toda esa gente de Talca, la gente del norte, mucha gente de regiones, le mandamos un abrazo cariñoso y siga siendo parte, protagonista de este programa a través de las redes sociales. Don Mario Schilling, el hombre populista. ¿Cómo que populista, por favor? ¿Cómo está? Muy bien. 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 Oiga, quedó pendiente el otro programa de la censura, lo que íbamos a hablar, pues, de la forma que he sido censurado. Pero bueno, lo dejaremos para Lo vamos a sacar el próximo programa. Segunda parte. Exacto. Bárbara Briceño. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme de nuevo. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Todo bien en la radio? Todo bien. Roberto Álamos. Lo veo con cara así de preocupación. Álamos sin S. Está nervioso por el panelista del frente. Álamos No, pero es que a propósito de este tema, del populismo, Sí, ¿cómo no? hace una semana la cuenta pública, Ya. desde ahí lo que lo veo tenso, No, ya como para 10 días nada, tenso. no. Lo que pasa es que, bueno, termine de presentar a los invitados. supuesto. Gracias por la invitación. Nos Estoy feliz de complace, estar aquí nos con complace todos nuevamente ustedes. tener a Hernán Caldeón, presidente de la CONADECU. Gracias por estar con nosotros para hablar de un tema tan sensible como el populismo. Lo que pasa, Agustín, Me siento que identificado. a propósito de tu pregunta, de la cuenta pública que ocurrió hace una semana, efectivamente uno lo que escucha, si lo refrenda con las cifras, hay como una cierta simetría. Por lo tanto, para mí hablan más fuerte los números que las palabras. Y es por eso no me hizo mucho sentido la participación de la presidenta en esa oportunidad. Te toco el punto nuevamente, Sí, claro. porque incluso el sector, obviamente, de derecha, usa la palabra populismo principalmente en aspectos de ese discurso, no de todo el discurso. En un menor grado, pero también hay populismo de derecha, pero para hacer la diferenciación. Sí, Entonces, ¿a ti te pareció
que hay populismo? A ver, el populismo, como definición, es la tendencia de las personas que detentan el poder, ¿cierto?, a defender los intereses del pueblo y que llegan, en general, democráticamente. En el devenir de su actividad, el Ejecutivo empieza a acaparar los poderes, ¿cierto?, y se transforman en una especie de gobierno absoluto, ¿cierto?, y empiezan a impulsar reformas que atentan contra el crecimiento del país, atentan contra el bienestar de la gente más humilde, en general es así, y profundizan la desigualdad. Entonces el rico se hace más rico, el pobre se hace más pobre, generalmente cuando ocurre eso. Pero si tú los criticas, ¿ya?, tú eres un fascista, eres un demonio, ¿cierto?, porque ellos encarnan la representación del pueblo. Entonces hay como un escudo ahí falso que a mi juicio es muy peligroso, ¿ya?, y que tiene condenada a Latinoamérica a vivir como país, como subcontinente tercermundista. Ahora, el nombre, Bárbara, se extrae del sector precisamente de la derecha, cuando critica a un sector que dice que es mala la concentración de poder económico, produce mayor desigualdad, que es mala la colusión, que eso lo único que hace es agravar el tema de no defender al sector más vulnerable, y todo lo que propone un gobierno a lo mejor de centro izquierda es resolver los temas de desigualdad. Sí, entonces de ahí nace esta como subderivada de decir, bueno, lo que están proponiendo no lo pueden cumplir y por tanto es populista. Sí, pero yo creo que las acusaciones de populismo no van necesariamente dirigidas a lo que están proponiendo de reducir la desigualdad, por ejemplo, o como dices tú, a evitar la concentración económica. Sí tiene que ver en las formas en cómo ellos sugieren que la van a solucionar. Sí tiene que ver con que reformas, por ejemplo la reforma tributaria, que dicen que va a recaudar cierto monto de dinero, que va a mejorar ciertas cosas y que finalmente ellos afirman que no va a ser así. También acusan a candidatos presidenciales como populistas de derecha, por ejemplo, entre ellos mismos. Entonces no es solo un patrimonio de un sector político y no sobre otro. Sí, ok, pero de alguna manera en un año que es electoral, donde hay una carrera presidencial, donde hay una carrera senatorial y también de diputados que van a un congreso, la palabra populismo se ha empleado principalmente a dos sectores, al sector del Frente Amplio por el discurso que tiene y al sector de la centroizquierda. No he escuchado que se diga a la derecha de populista, nunca he escuchado eso. Sí, pero es que, disculpa, en lo último, es difícil porque al final, ¿cuál es el discurso más que nada de la derecha? Oye, no hay que gastar más de lo que tenemos, hay que reducir el porcentaje de la gratuidad no universal, entonces es difícil ser populista ofreciendo cosas que a la luz de la gente no son populares, o sea, no son para bien, quizás son para bien, pero más difícil. En general el populismo se da en la centroizquierda, más que en la derecha. O sea, claro, cuando tú vas a ampliar más cosas, es distinto de ofrecer reducirla. Pero cuando hay un gobierno de centro izquierda o un nuevo movimiento Frente Amplio que le parece legítimo resolver ciertas situaciones de vulnerabilidad social que en Chile no se han resuelto desde el retorno a la democracia y que hay que resolverlas. ¿Y por qué el hecho de tirar propuestas para que eso se resuelva son catalogadas, rotuladas de populistas? ¿Por qué tendría que yo estigmatizar que la educación, siendo de calidad, debe ser un derecho y no un bien de consumo, claro, como le critican a la derecha? ¿Y entonces por qué me rotulan así inmediatamente? Cuando el Frente Amplio, ya que lo mencionaste, hace una propuesta, dice, por ejemplo, el salario mínimo lo deberíamos subir a 400.000 pesos. Bueno, eso quizás se podría calificar como populista porque, ¿qué pasaría? ¿Se podría hacer? ¿Cómo le iría el desempleo con eso? Finalmente quizá terminaríamos, como dices tú, con resultados peores de los que teníamos previos a hacer propuestas que no se estuvieran bien quizás. Más allá de que estemos todos de acuerdo en que debería hacer eso o mucho más. Pero Bárbara, Mario Chilling en un programa anterior decía que, esto y es verdad, un dato del Servicio de Impuestos Internos, la cantidad de gente que en Chile gana menos de 600.000 pesos. 90%. Entonces, un 90% de gente que gana menos de 600.000 pesos en un país que tiene un ingreso per cápita X y que el costo de la vida es X más 1 o X más 2, con 400.000 pesos tú no vas a resolver, ni siquiera con ese sueldo, tampoco vas a resolver el tema de la desigualdad. Entonces, ¿por qué decir o aspirar a ese nivel de sueldo? No, es que eso ya inmediatamente lo estigmo como un populismo. Es que el populismo consiste en dar soluciones fáciles e irresponsables frente a determinadas políticas que no se pueden implementar. Por eso se confunde con la voz demagogia y se habla del demagogo, el que está prometiendo falsas promesas. Lo que se trata en un gobierno de centro izquierda razonable, serio,
digamos, una socialdemocracia, no un izquierdismo trasnochado, como acá lo ha dicho el diputado Farca. ¿A ti te parece eso también? ¿Que es un izquierdismo trasnochado del Frente Amplio? Mira, determinados expositores del Frente Amplio me parece que evocan con demasiada reminiscencia a Salvador Allende, que fue un presidente que no lo hizo bien, que no tuvo una buena gestión. Lo que nosotros necesitamos en atención de atender a ese 90% de chilenos que gana menos de 640.000 pesos, 620.000 pesos, es que sus condiciones de vida sean lo más... se le brinde el mayor bienestar posible. Es decir, si yo gano menos de 620.000 pesos, yo deseo que el transporte público sea decente y eficiente, que tenga la posibilidad de acceder a la salud, a la educación, a una vivienda digna. No aspiro a lujos, no pretendo que con este gobierno la gente pueda tener un Jaguar o pueda viajar a Europa o irse de vacaciones a Cancún con los niños. Eso no son necesidades de primera, o sea, no son justamente necesidades de primera instancia de lo que pueda requerir una familia, pero sí que sus condiciones básicas estén cubiertas. Y eso es lo que promete un gobierno de centroizquierda, a diferencia de los gobiernos de centro-derecha que tienen más bien un matiz conservador y la gran diferencia que tienen más bien en cuanto a los valores, más que el tema económico. El valor de la centro-derecha siempre está muy ligado a la Iglesia Católica, por eso se oponen a legislar en materia de divorcio, o están en contra del aborto, o están en contra de la legalización de la marihuana, o están en contra del matrimonio igualitario, darle mayores derechos a los homosexuales. Justamente la derecha pertenece a un grupo más bien valórico tradicional, que a veces coincide con la clase alta, pero también hay gente derechista en las clases bajas, como también en Lo Barnechea, en Vitacura, puede encontrar gente que sintoniza más con un pensamiento socialdemócrata y no por eso es traicionera a su clase ni nada por el estilo. Tengo una diferencia contigo, no creo que el énfasis de un sector de la derecha esté en los temas solamente valóricos que tocas recién de comentar. O sea, de hecho hay una visión de país, de un modelo económico que sustenta y que creen, neoliberal, como quieras llamarle, donde ellos dicen que si se encarecen más los impuestos a las empresas, lo único que eso persigue finalmente es que haya menos empleo. En la medida que haya más empleo, lo que se produce eso es a la larga mayor posibilidades de igualdad y no de desigualdad. Entonces hay una disputa en eso. En eso coincido. Entonces, pero no lo circunscriba solamente al tema valórico, que si está a favor o no a favor del matrimonio igualitario, el aborto, porque creo que finalmente ni siquiera esos temas hoy día, en el candidato actual Piñera ha dicho que incluso hacia eso la derecha también tiene que ir mutando. Pero donde está la discusión no está ahí. Lo que pasa es que el candidato Piñera es un candidato demócrata cristiano que está en la derecha. O sea, no es un derechista genuino, no es un José Antonio Cast, que es un nostálgico del gobierno militar, que se emociona escuchando marchas militares. Piñera no, es un demócrata cristiano que lidera la centroderecha, pero ahí están los acentos y los valores. Respecto a los impuestos yo coincido contigo y en eso yo me desmarco del pensamiento de la centroizquierda. Yo pienso que menos impuestos estimulan a la creación de empleo, estimulan a la creación de más riqueza y eso beneficia a todo el país. Ese es como un dogma bastante ignorante de parte de la centroizquierda que insiste en gravar con más impuestos a los ricos, pensando que en una suerte de política Robin Hood, que robándole a los ricos y dándoselo a los pobres, este país va a estar bien. Es cosa que se lean un poquito, yo les recomiendo que se lean el libro de Charles Adams respecto a la historia de los impuestos y se van a dar cuenta que desde la antigua Grecia hasta nuestros días, todas las civilizaciones en sus crecimientos y declive han pasado por una adecuada política fiscal y de política tributaria. Desconocer eso e ir directamente a la bancarrota. También desconocer que los países que pertenecen a la OECD, Chile sigue siendo todavía uno de los países que menos impuestos paga a las empresas. Y esos son países desarrollados. Entonces, te doy la contramoneda o la otra cara de la moneda. Hernán. A ver, yo creo que
hemos entrado en una discusión que tiene que ver más, en vez de populismo, con el modelo económico. Es que de ahí nace, porque algunos quieren destruir el modelo económico porque piensan que la única manera No es que quieran destruirlo. Yo creo que nadie quiere, no es que quieran destruir el modelo económico. Hay muchos que sí quieren destruirlo. El modelo económico. Pero nadie ha escuchado la declaración del Frente Amplio. Hay gente que odia el modelo económico. La Frente Amplio tiene una participación hoy día en las encuestas relevante. Y yo creo que lo que han dicho es que el modelo Hay que sacarlo. hay que sacarlo. Entonces, bueno, ya, te quito la palabra destrucción. Ya. Te la cambio por sacar, pero ya es un eufemismo nomás el tema. Incluso cambiémoslo por sustitución. ¿Pero sustitución por qué? ¿Por cuál modelo? Lo que pasa es que tú tienes que tener un cambio justamente del modelo. En el fondo, la discusión de fondo, nadie quiere destruir el país. A eso es lo que voy yo. Nadie quiere destruir el país. Cuidado. Queremos cambiar. Hay sectores que sí quieren destruirlo porque tienen intereses creados. Cuidado. No hay que personas que quieran destruir el país. Yo creo que lo que hay es que tenemos diferencias en cómo está aplicándose este modelo económico, en donde justamente uno de los problemas que tenemos, primero que nada, tenemos un modelo de desarrollo que no va acorde con lo que necesita el país. El modelo de desarrollo nuestro es de servicio, extractivista y nada más. Por lo tanto, ahí tenemos el primer problema. ¿Cuál es la sociedad que uno aspira? A lo mejor no es un Estado subsidiario. Necesitamos un Estado de derecho, que le dé derecho a las personas. Y esa es la discusión de fondo. Esa es la discusión que se está dando hoy día. Por eso todos decimos, algunos somos partidarios, hay que cambiar la Constitución, porque no podemos seguir con este Estado subsidiario donde todo se transa en el mercado y las personas no tienen derecho. Eso es parte de lo... En cuanto al populismo, el populismo es de derecha e izquierda. Todos pueden ser populistas en algún momento. No, Hernán, pero ¿no te parece que cuando se habla, hay que cambiar la Constitución y la gente piensa que al cambiar la Constitución, como que todos los problemas se van a solucionar, no tiene como un discurso un poquito populista? No, mira, yo creo que no. Yo creo que no es un discurso populista. Es algo que es necesario para poder modernizar nuestra Constitución, actualizarla a los nuevos tiempos y actualizarla a nuestra realidad. Nuestra realidad es distinta. Se ha actualizado todas estas veces. No podemos seguir... Lago la actualizó 10 veces. Pero mira... La Constitución norteamericana nos ha actualizado 200 años. Fueron solamente cosméticas. No podemos seguir con una... Mira, tú eres partidario de este modelo. Si tú me dices sinceramente, ¿este es un verdadero modelo de economía de mercado? No lo es. No lo es en ningún punto. Mira, porque este es un modelo donde existe solamente oligopolio, no hay competencia. Si nos vamos a un modelo de economía de mercado, pidámosle que sea como es. Pero competencia. Escúchame, no existe. El Estado es el que tiene que propender, tiene que impulsar la competencia. ¿Cómo? A través de la Fiscalía Nacional Económica, que no tiene que permitir la colusión, tiene que estar encima de las empresas, porque el papel confort, ¿cierto?, es un commodity que tú puedes cotizarlo en Suecia, en África, en cualquier parte. Si tú te das... ¿Cómo la Fiscalía Nacional Económica en 15 años no se dio cuenta que aquí estaba el papel? Tenía los instrumentos. ¿Cómo no tenía los instrumentos? Si el Estado es el que tiene que generar... Escúchame, no tenía las herramientas. Recién las tuvo el 2010. Ah, ya. El Internet llegó a Chile ayer. No, perdóname. Viejo, si tiene ahora que tú ser dijiste, Agustín, una cuestión que es muy... Tiene que ser con atribuciones. No es con voluntad. Lo que tú dijiste, Agustín, hay que tener cuidado, ¿eh? Porque tú dijiste que Chile es uno de los países de la OECD que paga menos impuestos. En los países desarrollados efectivamente se paga más impuestos, pero no hay un mercado informal en esos países. Acá hay mercado informal, por lo tanto, si tú subes los impuestos acá, revientan la economía. Cuidado con eso, porque eso se repite en todos los ámbitos. Tú no puedes subir mucho más los impuestos para igualarlo con el promedio de la OCDE, porque aquí hay mucho mercado informal, entonces no te resiste. Y el problema es el populismo, para que volvamos al populismo y no nos centremos... No perdamos el derecho de réplica. No, pero después, déjame terminar. ¿A ti te parece, tú como que vives en el mundo de Disney World? ¿Ah? Te lo digo por lo siguiente. Roberto, porque pareciera que viene un país donde hay plena competencia. Yo en eso comparto con lo que dice Hernán. Aquí, en todas las industrias, hay 2, 3,
Pero el club de los tres chanchitos. Si yo estoy diciendo, yo no estoy diciendo lo contrario. Yo estoy diciendo que no es culpa del modelo, es culpa del Estado que no le da las atribuciones a la Fiscalía Nacional Económica. ¿Por qué? Porque la Fiscalía Nacional Económica ha funcionado solamente cuando una empresa, ¿cierto?, se autodenuncia para obtener los beneficios que representan la autodenuncia. Pero nunca la Fiscalía Nacional Económica ha dicho, ¿sabe qué? A usted lo sorprendió coludiéndose. Es que, Roberto... ¿Por qué? Porque las grandes empresas son los que financian la política. Hay medidas, Roberto, sí. Hay medidas para resolver eso. Cuota de mercado, por ejemplo. Pongamos que el 15%, ninguna empresa puede tener más del 15% de la cuota. Vayamos si tú quieres. Vayamos si tú quieres las soluciones. Esa es la medida que toman en otros países. Vayamos si tú quieres las soluciones. soluciones. la palabra a Bárbara. Pero no terminé mi idea. Es que yo coincido que estamos cambiando el foco de la discusión, porque el populismo efectivamente puede darse en cualquier tipo de modelo. Uno puede tener un modelo libre mercado o un modelo centralista y ser populista. Entonces, ¿de cuál es la discusión que tenemos? Estoy un poco perdida aquí. La discusión ¿Estamos hablando de modelo económico o estamos hablando de populismo latinoamericano? La discusión tiene que ver con el discurso en un ambiente de elecciones como el que estamos viviendo hoy, donde hay muchos, para la ciudadanía, problemas que no se han resuelto. Por ejemplo, te pongo un solo ejemplo. Mira, Piñera anuncia que va a terminar con el Transantiago. No, pero déjame ¿Esa no es una medida populista? Déjame terminar un poquito. Problemas que tienen que ver con Tú le has preguntado... Yo no estoy defendiendo a usted Piñera porque no es santo de mi devoción, pero tú le has preguntado cómo lo va a hacer, porque a lo mejor tiene cierta respuesta técnica. Dice de que en 8 años va a tener que invertir 10.000 millones. Pero le preguntaste de qué forma lo va a hacer. A lo mejor lo puede hacer. Roberto, les pido un poquito de orden y en respeto a Bárbara. Es que se está politizando la conversación. No, en respeto a Bárbara. No se está politizando. Se enoje. Claro, no la politicemos. Bárbara. Estamos hablando del populismo. La señora que nos ve, el caballero que nos ve permanentemente en nuestro programa, lo único que quiere es que se le resuelvan algunos temas que tienen que ver con delincuencia, temas de salud, temas de pensiones, dignidad, salarios justos. Y hay un sector que ha dicho que eso lo puede resolver. No, de todos dicen que lo pueden resolver. No, hay un sector... Todos dicen que lo pueden resolver con distintas fórmulas. Sí, pero hay sectores que han sido más osados en proponer cosas bien concretas. Una la mencionaste tú. Yo creo que el sueldo mínimo no puede ser el que existe hoy día, sino que tiene que ser por lo menos 400.000 pesos. Cuando se escuchó esa declaración, vino del sector precisamente de la derecha, eso es populismo porque se ofrece algo que en el fondo se va a poder cumplir. Y de ahí nace la discusión de este tema. Bueno, pero es que si es por eso, cualquier candidato podría decir, yo voy a subir el sueldo a tanto, voy a dar casa a todo. O sea, hay que estudiar y hay que tener recursos, porque ¿qué pasa? Que finalmente, mismo sueldo mínimo, la discusión que tuvimos con la CUT, que fue súper bullada y que le generó bastantes problemas internos. ¿Se acuerdan cuando pedían en el gobierno anterior, le habían hecho una tremenda protesta y en el segundo, bueno, negociemos, lleguemos a 150, pero en tanto tiempo, y al final se dan cuenta que la realidad no les permite avanzar más, que es lo que uno quisiera? ¿Por qué? Porque puede generar efectos contrarios. Eso no se decreta. O sea, uno no puede decir, desde ahora vamos a ganar esto por decreto. Se va a acabar la pobreza por decreto. No se puede. Si no, ningún país del mundo tendría problemas. Entonces, ¿qué hay que ver? En este caso concreto, por ejemplo, ¿qué pasaría con el salario mínimo si fuera 400.000 pesos? ¿Qué pasaría? ¿Qué efecto podría tener? Entonces quizá uno se da cuenta que hay muchos trabajadores que lamentablemente no calificarían para ese sueldo, entonces hay empresas que terminarían cerrando, destruyendo empresas, destruyendo empleo y terminaríamos peor. Es que el populismo justamente consiste en eso, en soluciones fáciles. Y también podemos decir, ¿sabe qué? Por decreto, si me eligen a mí, señores votantes, ciudadanos, todos, voy a subir el sueldo mínimo a 7 millones de pesos mensuales y les voy a asegurar a cada familia un viaje a Cancún 2 veces al año con todos los gastos pagados. La candidata, a lo mejor vota un montón por mí, pero después, ¿qué efecto va a producir? Ya, subimos a 7 millones. Entonces vamos a tener que ir con una carretilla de billete a comprar pan a la esquina. Simplemente la inflación va a ser salvaje. Porque si el junior de la empresa gana 7 millones, de ahí para arriba, entonces, bueno, ¿cuánto vamos a tener que cobrarle al usuario final? Esa va a ser la consecuencia. Y los viajes, bueno, se van a saturar las líneas aéreas. No vamos a poder satisfacer eso. Pero muchos candidatos, tanto de derecha como de izquierda, hemos escuchado con propuestas demagógicas o populistas, que son atractivas y que la gente ignorante podría decir, yo voto por eso. Pero Mario, ¿por qué defines gente ignorante, demagogia, a algo que puede ser incluso alcanzable, incluso posible, de que el sueldo mínimo sean 400.000 pesos?
O sea, ¿por qué por default eso ya lo decimos como que es populista? Entonces, Congreso, aclárame ese concepto porque lo quiero entender honestamente. Se puede dar, en la medida que sea alguna... ¿Puedo? Sí. No, por favor. Es que una cosa cortita, tenemos un Congreso donde hay representantes de todos los sectores políticos y si el salario mínimo ahora es el que es, no me imagino que es porque no quieren. O sea, por algo, no solo porque están bajo la presión de los empresarios, es porque se dan cuenta que el efecto puede ser negativo. ¿Quién no querría que el salario mínimo fueran 500.000 o 1 millón de pesos? O 7 millones. O 7 millones. Entonces, yo jamás cuestionaría a los parlamentarios que no han legislado de una manera por decir, no quieren, no les gusta. Que lleguen las nanas en Audi a las casas. Sí, todo esto tiene que ver con buen Chevrolet es mejor. Te concedo al tiro perdón, te voy a conceder al tiro la palabra, pero lo siguiente, la verdad que yo discrepo absolutamente de ustedes porque... De todos. No, discrepo porque creo que caratular, etiquetar una propuesta como de subir el sueldo mínimo a esa categoría de populista y de alguna manera usar términos folclóricos como el que tú ocupas, Mario, decir, no, todos podríamos ganar 7 millones. No estamos hablando de esa realidad, estamos hablando de subir del sueldo actual a 400.000 pesos. ¿Y cómo se financia? ¿Cómo lo haría usted? ¿Cómo se financia? Bueno, escucha cómo se financia y a lo mejor sí se puede financiar. Te voy a decir un dato nomás, que aquí lo vimos con un candidato y se lo preguntamos acá. A 2 candidatos, ¿le parece que el impuesto a las utilidades que paguen los grandes tiene que ser igualitario al que paguen los chicos? Los 2 dijeron que no era igualitario. No, igual. Entonces, una redistribución, una reasignación de impuestos, capaz que te resuelva ese tema. Pero lo que no me gusta es inmediatamente decir, son populistas porque están prometiendo cosas que no van a cumplir. Entonces, yo creo que en vez de estar haciendo impuestos diferenciados, ¿cierto? Yo creo que lo que hay que hacer es meter más competencia. Nada más. Hay que meterle más mercado al mercado. Eso es. Te digo lo siguiente. Que te lo conteste yo estoy en el mundo real, ¿ya? Yo estoy en el mundo real. Yo trabajo con gente, contrato gente, etcétera, etcétera. Yo creo que todos nosotros estamos en el mundo real. Cuando el país crece sobre el 5%, ¿cierto? Se genera una demanda por los trabajadores calificados impresionante. Entonces los tipos se hacen de rogar. Ellos exigen un sueldo. Jefe, por menos de 1 millón mensual yo no trabajo. Pero, Roberto, yo veré si le puedo pagar o no. Si no, se va al lado. ¿Por qué? Porque el país está creciendo. ¿Qué pasa cuando el país no crece? Tú tienes un se modelo genera todo que ese problema. vive de crisis en crisis. 4 años de crecimiento y 4 años que tenemos crisis económica. Pero si el modelo económico que tenemos son consecuencias de las reformas que impulsaron. Entre crecimiento y crisis. Una constitución. Y por lo tanto, cuando termina el crecimiento, empiezan a caer los 60 y bajan los sueldos nuevamente. Eso sí habla constante. ¿Qué país no está en crisis? Bueno, pero es que eso es que este modelo funciona así. Está deformando la realidad. Es que este es el modelo que funciona. Entonces tú tienes que garantizar un ingreso mínimo. Mira, cuando tú ves las utilidades de los bancos de 1.200 millones de dólares, 1.200 millones de dólares, tú dices, ¿cómo no va a ser posible pagar 400.000 pesos de sueldo? Y cuando tú ves las grandes empresas, que son las que más mal pagan, ojo, cuando tú vas a las cadenas de supermercados, todas esas cadenas, el retail es el que peor paga. ¿Cuántos bancos habían hace 10 años? ¿Cuántos bancos hay ahora? Y tienen rentabilidades exorbitantes que están para invertir 1.000, 2.000 millones de dólares en el extranjero. Esa vez. Perdón, para que no se confundan ustedes, si ustedes van a comprar un auto, yo les recomiendo Chevrolet, la mejor marca automotriz. Y si quiere ir al mejor concesionario, vaya al líder. No pierda tiempo. Inalco, concesionario líder de General Motors. Ahí va a encontrar una gama de modelos Chevrolet 4x4, la camioneta que tanto le gusta al señor de la Conadecu, a Donald Calderón. Me parecía la mía. Porque tiene que ir con todo terreno. Y blindada. Aún CAE, ¿qué es lo que es el CAE? La carga anual equivalente, usted la conoce también, Hernán, donde están asociados los intereses, las comisiones, muy, muy razonable. Y lo que es mejor, usted puede incluso pedir en www.inalco.cl una cotización online. Inalco, líder en General Motors. Mira, yo lo que quería decir... No, perdón, te quiero tocar otro tema, avalando mis palabras. No, pero avalando mis palabras. Es que a mí me suena como
no sé si molestia, de repente cuando salen propuestas, inmediatamente se les rotula, se les caratula de un sector como que imposible que eso lo cumplan. Eso es para ganar una elección. Cuando se inició el tema de la AFP, es cosa que uno revise la ley hacia atrás, tenían una rentabilidad garantizada, salía incluso el porcentaje, me parece que era un 4%. Años posteriores, eso se modificó y se garantizaba 0%, pudiese ser más. Y después se modificó y decía indeterminada y variable. Y hoy día todos los actores, incluyendo la derecha, el centro, la izquierda, se dan cuenta que tienen que modificar el sistema de pensiones. Si hubiéramos dicho un sistema solidario cuando se inició, no sé, hace 7 o 8 años atrás, yo te aseguro que habrían dicho esto es populista. Entonces, es súper fácil ocupar la... solidario o de reparto es lo mismo, ha fracasado en todo el mundo. Bueno, pero te fijas, entonces es fácil decir el discurso. Pero es que la AFP, Agustín, la AFP ha sido el fondo de pensiones más exitoso en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad, lo que pasa es que cuando tú tienes lagunas... fondo exitoso, absolutamente exitoso. Como dinero barato para los grandes holdings, para las grandes empresas. Para ellos fue un tremendo beneficio. Eso no es cierto, el 30% ha sido aporte y el 70% ha sido generación de riqueza. Generación de riqueza, Hernán. No puedes decir eso porque es peligroso. Las palabras tuyas, escúchame, tus palabras, ¿cierto?, pueden producir algo que puede ser catastrófico para el país y para el mercado de capitales. Porque todos quieren echarle la mano, escúchame, a los 180.000 millones de dólares que están ahí protegidos. ¿Dónde están? Están siendo administrados por la AFP. Están en Estados Unidos, están en Europa, están en las grandes empresas en Chile, incluyendo Soquimich y todos los demás. Ese es el mercado de capitales, un capital que reciben a una tasa de interés bajísima, pero lo que tú estás diciendo, la rentabilidad que reciben es tremendamente peligroso. Lo que hizo la Cristina en Argentina, le echó mano a esa plata porque según ella el Estado podía ser mejor administrador. Ya anda a ver cómo está la gente ahora. Una mujer delirante que cuando llegó el presidente de un banco alemán a verla y a conversar y a ver la realidad argentina, ella le confidenció que merecía el premio Nobel de Economía. Y el presidente del banco alemán después se lo comentó a la prensa y dijo, y lo decía en serio, porque quería tener el premio Nobel de Economía. Sí, y después, escúchame, es que esas cuestiones le echó la mano a toda la plata de la jubilación de los argentinos. Tremendamente peligroso. Si eso ustedes quieren... No, ¿a ti te parece que es muy peligroso lo que tú estás proponiendo? Ese es el problema. Yo le corté la palabra al señor Schilling y se la quiero devolver. Es peligroso. Muchas gracias. Eso de la historia de la humanidad podría haber sido la historia del universo también. Me parece un poco exagerado. Pero, ¿cuál era tu pregunta, Agustín? Mi pregunta es muy simple. A mí no me parece en lo personal que las propuestas de un sector donde vengan inmediatamente, no, esto no se puede lograr, es populista y se le etiqueta populismo. Porque el ejemplo que tú sacaste, los 7 millones, claro, si alguien dice 7 millones es populista, pero estamos hablando de 400.000 pesos. Yo preguntaría, ¿y cómo lo financia? ¿Lo financio de esta manera? Podría ser incluso hasta estudiable. Bueno. París estuvo aquí y dijo, ¿a ti te parece? Yo le pregunté, ¿te parece que las empresas grandes debieran pagar el mismo impuesto que se paga por la utilidad que las pequeñas? No, obviamente que no. Incluso más, ¿tú crees que los chicos son más perjudicados por la empresa grande? Pero por supuesto, si les pagan la factura a los 90 o los 100 días. Pero entonces, ¿qué es lo que haría yo? Perdón, ¿qué es lo que haría yo? Que no me interrumpa el señor Álamo. ¿Qué es lo que haría yo? Dijo Parisi, lo dijo Parisi, no lo dije. Dijo, cuando me paguen una factura, ahí yo recién pago el IVA. Esa es la posición populista de Piketty. Escúchame, Piketty, ¿sabes lo que decía, no? No. Que a la grande fortuna había que grabarla con un 85% de impuesto porque no se podía crecer hasta el infinito con la responsabilidad. Inmediatamente cuando tranquilícense, hombre. Entonces la centroizquierda lo único que ha hecho es invitar a Piketty por todos lados a pasearlo porque está proponiendo impuestos al infinito. Imagínense que esto es amarillo, tarjeta amarilla. Escúchame, lo encuentro irresponsable. Lo encuentro irresponsable. Señor Álamo, por favor, respire profundo. Después se come una hojita de parra. Claro. El populismo simplemente significa ofrecer cosas sin ningún respaldo, sin ninguna fuente de financiamiento por detrás. Por supuesto, lo que decía recién, que todos los chilenos ganen 7 millones de pesos, no hay cómo hacerlo. Pero si alguien me dice cómo hacerlo y en forma seria y responsable se puede hacer.
La otra vez yo comentaba acá que he sido ampliamente criticado por mi propuesta de eliminar las Fuerzas Armadas y con eso puedes ahorrarte una millonada de dinero. Y pagar 400.000 pesos. Claro, dice, si usted elimina las Fuerzas Armadas no invaden los bolivianos, los peruanos, los argentinos. Bueno, hace buenos tratados internacionales con ellos, arreglas de una vez por todas eso con los bolivianos. El tema del paso, pero no... ¿Te fijas? Pero imagínate, es que ahora te toca a ti. Eso no es realismo. Ahora te toca a ti. ¿Cómo va a ser realista? Llévale una flor a los bolivianos y arregla todos los problemas. Claro, una rosa. Ser realista? Oye, se como dice, el caballero que tú eres. Este dice ser un país católico, un país cristiano, van a la iglesia, se golpean el pecho, que la hermandad, que el amor y qué sé yo. Estos pobres bolivianos llevan cientos de años pidiendo un paso con salida a soberanía del mar, no que no se los damos por Arturo Prat, nuestro héroe, y una patriotería absurda, delirante y realmente cavernícola. Yo creo que no tiene otra definición. Si logramos pero una si tienen adecuada... salida, lo único que no tienen es soberana, pero tienen salida. Démosle lo que quieren. Démosle lo que quieran. Sí, ya, démosle perfecto. lo que quieren. Y eso es populismo. Es más, te voy a hacer otra propuesta. Te voy a hacer otra propuesta. Te voy a hacer otra propuesta. Pero mire, yo le voy a dar un ejemplo. Ustedes no son populistas. Por favor, dejemos hablar a Bárbara. Le voy a dar un ejemplo de alguna propuesta que se hizo también por parte del gobierno anterior, que para muchos era catalogada como populista y finalmente lo fue y no se pudo cumplir, que era fin a la puerta giratoria. Esa es una medida popular. Eso también, y eso viene desde el otro lado, Claro, y la gente decía, también. el populismo no se puede hacer, no tiene todas las atribuciones que necesita, depende mucho más que del Poder Ejecutivo, y finalmente no se le pudo poner fin a la puerta giratoria. Pero es que la puerta giratoria, además, es un concepto tan ridículo, porque ¿cómo congenia estas dos cosas? Los presos entran al tribunal y salen por la misma puerta. Después le preguntan, ¿y las cárceles están vacías? No, las cárceles están llenas. Bueno, entonces si están llenas no hay puertas giratorias. O ahora hay puertas giratorias porque se repletó las cárceles. Entonces es absurdo Hernán, concédame lo siguiente. Efectivamente, Bárbara, incluso concédame lo siguiente. Ni en el gobierno de Eduardo Frei, ni en el gobierno de Ricardo Lagos, ni en el primer periodo presidencial de Bachelet, ni en el gobierno de Sebastián Piñera, ni en el periodo también eleccionario nuevamente de Michelle Bachelet, nunca yo había escuchado en una elección presidencial la palabra populismo como una amenaza. O sea, como en este tiempo, o sea, honestamente. Que es una amenaza. Es una amenaza y terrible. Pero nunca es un cáncer para la sociedad. Pero nunca las elecciones anteriores esa palabra había sido tan ocupada en los medios de comunicación y mucha inquietud en la gente, como en este tiempo. Hay una cosa distinta ahora antes, porque nunca ningún gobierno, ningún candidato, por lo menos los que tenían hartos votos, por lo menos antes de este gobierno de la presidenta Bachelet, había planteado hacer un cambio tan radical como lo que se están planteando ahora. Siempre fue todo gradual, siempre hubo acuerdos, entonces no se veía quizá desde ese punto de vista un riesgo, una amenaza tan grande. Yo creo que lo que es esto... Hay sectores que consideran que transformar o modificar parte de lo que tenemos como estructura como país es populismo y es una amenaza. Y esta amenaza de parte de un sector del país, principalmente la derecha, cualquier cambio normativo o que podamos avanzar en poder lograr intentar más igualdad, más equidad, es una amenaza para sus intereses porque toca los intereses justamente de sectores que tienen el control de la economía. Hay que ser franco y lo ha dicho la presidenta 100 veces. Lo que hay que hacer... Hay que eliminar el modelo neoliberal. Eso significa, ¿sabes qué? Poner en cuestión también la propiedad privada. Por lo tanto, tú no puedes decir la derecha. Yo no soy de derecha, pero tú no puedes decir. Tú no eres de reforma constitucional. Me quedé pegado. ¿Tú no eres de derecha? ¿Ah? ¿Eso fue lo que escuché? Yo tengo críticas profundas. No, ¿tú no eres de derecha? No, yo soy pro mercado y soy neoliberal. Pero si tú eres pro mercado, no puedes estar de acuerdo con este modelo. Y en esencia soy liberal. Esto se transformó en un programa de humor. Y en esencia un programa de debate. Y en esencia soy liberal. Pero termine la idea, Hernán. Mira, yo lo que digo es de que cuando algún sector del país político propone cambios sustanciales al modelo económico que tenemos, inmediatamente salen con que no es posible y que eso es populismo. Eso es el ataque que hay. Se sienten amenazados con los cambios que pueden haber
y que muchas veces viene incluso recomendado de los organismos internacionales. El tema del cambio profundo que tiene que hacerse dentro del sistema AFP no es solamente de los partidos chilenos, viene desde los organismos internacionales. El cambio tributario también era recomendado por los organismos internacionales. No, ni siquiera se está hablando. Dentro del modelo incluso le dicen cómo tiene que hacerlo. Yo creo que le están recomendando. Muy breve. El Frente Amplio y el modelo del Frente Amplio se implementó en Uruguay. ¿Cómo está Uruguay? Vayan a ver Uruguay, vayan a visitarlo, país precioso donde no hay oportunidades, donde no hay trabajo, donde sus jóvenes tienen que emigrar porque simplemente no tienen qué hacer. Grecia también es un modelo maravilloso. Vayan a Atenas. Italia también. Lleno de grafiti, vi yo a los mendigos durmiendo en las calles de Atenas cerca de la Acrópolis. Oye, Aristóteles, Sócrates y Platón si estuvieran vivos, pero matarían a Pericles, se levantaría para estrangular. Diógenes, ¿qué diría Diógenes? No, pero a lo mejor, oye, no, podrían colocar pensamientos de Sócrates a lo mejor ellos mismos. Barbarita, le quiero recomendar, si usted necesita arrendar un auto, la mejor opción la puede encontrar en Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl, ahí encontrará una gama de modelos, vehículos mecánicos, vehículos automáticos, la mejor opción, precio-realidad, calidad, no, realidad, y realidad también, y calidad. ¿Hay un Dunamis en Concepción? Hay un Dunamis en Concepción. ¿Hay un Dunamis en Viña del Mar? También. Y vea las sucursales en Santiago, www.dunamis.cl. Bárbara, ¿quiere agregar algo más a la...? Porque ahora hay un izquierdista al lado. Dijo que ya no era derecha. Yo dije que ya no era derecha. Yo dije que soy liberal. Yo dije que soy liberal. Para que vea el populismo. Como liberal tengo el deber de aceptar a todas las personas. Está bien, no se ofende, señor. No me ofendo. No soy de izquierda porque creo en el modelo neoliberal. Yo quisiera decir que en este momento que está tan crispada la sociedad, un llamado a la responsabilidad de todos los candidatos, de todos los sectores, desde la más izquierda a la más derecha, pensando en hacer propuestas realistas, más allá de que uno las pueda tildar de populista o no. No lo van a votar, ese es el problema. Pero la gente ya está muy desconfiada, así que tampoco es tan fácil ser populista ahora porque no necesariamente se va a ganar los votos tan fácil. Pero un llamado a la responsabilidad de todos los candidatos. Ahora, hablando de responsabilidad... Cuidar las expectativas también. Ok, pero Bárbara, hablando de responsabilidad, en tu discurso tú estás haciendo un llamado que por favor la gente sea realista, como que incluso de la propia gente también a veces se ha comprado toda esta idea, que son un poco populistas y lo están reflejando en las encuestas y capaz que les funcione. O sea, como que tú llamas a la gente, es decir... no se compre toda la oferta porque esto le va a salir más caro. O sea, un llamado tanto a los candidatos para que no prometan cosas que no van a poder cumplir y a la gente para que no se dejen embaucar también, porque si fuera tan fácil como llegar y decir, no tendríamos ningún problema. Mira, o sea, ¿por qué vamos a tener problema ahora? ¿Qué podría hacer pensar que no han querido resolver los problemas a propósito? Bárbara Briceño, si hay un gobierno del Frente Popular, o sea, la depresión económica que va a tener este país, si es que llegan con las políticas económicas que ellos pretenden, va a ser desastroso. O sea... el país quiebra en un ratito nomás. No, por pura expectativa. Es que si se acerca simplemente Beatriz Sánchez la posibilidad de que sea presidente de la República, no sé, yo creo que muchos empresarios van a ser igual que en el gobierno de Allende, de vender todas sus cosas a precio de huevo y salir del país. El estudio, la ESA, todo eso. Exactamente. Hernán, ¿tú lo ves igual? Hernán, ¿tú lo ves igual? No, yo no lo veo tan catastrófico como lo ven los panelistas. Yo creo Catastrofales, se dice. No, yo creo que las propuestas que hay, si bien a lo mejor las propuestas que hay dentro del Frente Amplio son un poco más radicales que de la nueva mayoría. La nueva mayoría ha actuado con una responsabilidad en esto que realmente a mí me tiene bien contradictorio con ello. Yo hubiera preferido que hubiera cosas mucho más profundas. O sea, responsabilidad. No hubiera preferido que hubiera sido irresponsable. Creo que con una responsabilidad. Claro, la nueva mayoría es todo responsable. En este país para que lo que dice Roberto funcione, el mercado. Pero Hernán, hay que hacer muchas cosas que no se han querido hacer y que este gobierno no las ha querido hacer. Hernán, pero contéstame esta pregunta. Este es un panel marihuanero, ¿eh? No es desconocido que efectivamente tú te identificas con el sector de la centroizquierda. Se identifica, no como el señor Álamo, que después lo desconoce, que no es de derecha, pero bueno, esa es otra cosa. Yo soy promercado, neoliberal. Tú eres y la derecha no necesariamente representa eso. Pero tú eres de centroizquierda.
Guille yo no entiendo. Empieza a perder en la encuesta y en una segunda vuelta va en el primer lugar Beatriz Sánchez y con Sebastián Piñera. Lo está llamando Beatriz Sánchez. ¿Tú votarías por Beatriz Sánchez? Vota por mí. Por supuesto que votaría por Beatriz Sánchez. Yo, si mi candidato, que en este momento lo digo abiertamente, es Guillermo, él es mi candidato. Si él no llegara a la segunda vuelta y llega a Beatriz Sánchez, voto por Beatriz Sánchez. O sea, tú compartes el eslogan, o lo que ha dicho más bien Marco Enrique Ominami, todos contra Piñera en la segunda vuelta. Lo que pasa es que el gobierno de Piñera fue un gobierno con letra chica. Todo lo hizo con letra chica. Toda la legislación que hubo, la promesa no se cumplió, fue populismo. Cuando me decían que iban a tener un CERNAC, que iba a ser el CERNAC financiero, fracasó rotundamente y lo único que esperábamos era lo que le dijimos, esto no es el país donde todo es voluntario, hay cosas que tienen que ser obligatorias para cumplir con la libre competencia y la protección de los consumidores. Y eso no hubo voluntad. Y así como en esa, un montón de legislaciones que yo te las podría enumerar todas, donde la letra chica estuvo y fue en beneficio de las empresas. Fue trajes a la medida. Entonces, no quiero un gobierno de ese tipo. No quiero un gobierno que legisle, que dice que legisla para la mayoría, pero en la letra chica le dio el paso para que se legislara a favor de las empresas. Por eso yo no estaría con el gobierno Piñera. Y no estoy con el gobierno Piñera. Probablemente, lo puedo decir, no tuve una mala relación con el gobierno Piñera. Y con él tampoco. De hecho, se está gestando una reunión para conversar, para entregarle las propuestas que nosotros tenemos, para poder modificar no solamente la ley del consumidor, también pensiones, también libre competencia y todo. Tenemos una propuesta concreta, real y efectiva, sin populismo. Bueno, pero a propósito de populismo, que ustedes también van en la defensa de los desvalidos, de las pequeñas empresas, pero en la reforma tributaria no se notó mucho eso. O sea, yo te puedo decir... Se legisló para todos por igual nomás. Mira, te puedo decir dos cosas. Sí, dos cosas. Desde mi grupo, un grupo que yo, donde estábamos, surgió la defensa de las pymes. Pero no pasó el 14 TER PYME fue redactado entre un grupo que estábamos nosotros y que fue para defender a las pymes, porque se quería eliminar. Nosotros dijimos, eso no es posible porque ese es el único instrumento que tienen las pymes para eximirse del impuesto de primera categoría. ¿O no, Roberto? Mira, a mí me gustaría, los pequeños empresarios que están viendo este programa, a mí me gustaría hacer un pequeño debate ahí por Twitter, por Twitter o por WhatsApp. ¿Usted cree verdaderamente que la reforma tributaria, a usted que es un pyme, se ha sentido protegido con esa reforma o le afecta igual que a un grande? ¿Ah? No, yo creo que te va a tomar una sorpresa. Mira, te doy otro ejemplo. En la nueva reforma tributaria, algo de lo que habló Roberto sí tiene sentido. Hoy día, un pyme que no le pagan a 90 días... ¿La nueva? ¿Pero la que va a haber después? Es que ahora, la de ahora que está vigente, el pyme sí puede postergar el pago del impuesto si no le han pagado. Sí, 60 días. Sí, pero y eso lo puede hacer. Sí, pero yo te voy a tocar un solo tema. Las leyes en general se legislan desde hoy hacia adelante y no retroactivamente. Pero lo que está vigente hoy día, la ley tributaria está vigente. Te puede aplicar. Todo lo que yo te es aplicable hoy día. Permíteme contarte el ejemplo a propósito de tu gran defensa de los pymes en la reforma tributaria. Te voy a dar un ejemplo que me lo han dicho muchos pymes. En ese momento, muchas pymes, por el desarrollo de la actividad que tienen, compraron activos, por tanto recuperaron el IVA. ¿Sí? ¿No es cierto? Lo único que hay una norma en la cual dice que tienen que esperar 4 años, si venden ese activo, para que lo puedan vender exento de IVA. Resulta de que se inició la reforma tributaria, da lo mismo si lo compraste hace 10 años atrás, si lo compraste hace 9 años atrás o 7 años atrás. Si tú vendes esos activos, los tienes que vender con IVA. O sea, al día siguiente que se inició la reforma tributaria, perdieron el 19%. Entonces, lo que pasa es que fueron parte de la franquicia. ¿Qué franquicia? Eso no es franquicia. Eso es franquicia, eso es un impuesto, digamos, de un 19% al día siguiente de la reforma tributaria. Entonces, la gente no siente efectivamente que hay una protección
perdona que te critique No, tu sector, porque no lo vive, porque no lo vive, no, si no es lo que yo estoy diciendo, mucha gente me lo ha comentado en distintos gremios este tema. Entonces, la reforma tributaria fue para pequeños, para medianos y para grandes, o sea, a rajatabla, o sea, así fue, honestamente. Que pueda no pagar un diferido, pueda pagar un IVA, pueda pagar un impuesto, pero igual tiene que pagarlo. Pero no parece justo que los pequeños tengan que correr con las mismas reglas que las multinacionales, que los grandes. Tú querías replicarle tú que eres un hombre de centro. Tú que eres ahora un hombre de... No, es que ya no es de derecha. No es de derecha. Cuidado, es un hombre de... Soy liberal. Soy liberal. Y el hecho de ser liberal es el centro. Me obliga a aceptar todas las posiciones. Y la verdad es que siempre hay cosas muy rescatables en todas las opiniones. Por ejemplo, lo que tú dijiste, Hernán, sobre que somos una economía extractiva, efectivamente, yo lo he dicho en algunas oportunidades, estamos en la edad del bronce, todavía sacando, de hace 4.000, 5.000 años atrás, todavía sacando de la tierra, ¿cierto? Y vendiendo y dándole valor agregado a las grandes potencias, porque le estamos regalando, ¿cierto? Nuestras materias primas. Y eso va a tener un costo a la larga para nosotros espantosamente grande. Eso yo más o menos lo tengo visualizado, pues no podemos estar regalando nuestras materias primas así como lo estamos haciendo. Hay que pasar a la segunda y tercera fase de exportación, ¿cierto? Que ya investigación, desarrollo, tecnología, etcétera, etcétera. Concuerdo perfectamente contigo, pero no hay voluntad política. Yo he contado en otra ocasión una experiencia que tuve en Taiwán con la ministra de Planificación, ¿cierto? Que nos trató a los chilenos de oligofrénicos, un 6 bajo, digamos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque nosotros a ellos le entregábamos el cobre, ¿cierto? A $2, $3 la libra en esa época, y ellos agarraban esa libra de cobre y la transformaban en chip. Y esos $2 los transformaban ellos en $40.000 o $50.000, porque le metían tecnología. Entonces, ¿por qué ustedes no hacen eso? Es irracional. Efectivamente, en ese punto yo concuerdo absolutamente contigo. Pero uno no puede prometer cosas que no puede cumplir. Para poder dar gratuidad en educación, ¿cierto? En salud, etcétera, etcétera, hay que generar recursos, porque el Estado somos todos nosotros. Al Estado hay que alimentarlo. No hay que quitarle, no hay que hacer un zángano al Estado. Hoy día estamos llenos de parásitos, ¿cierto? En el aparataje público hay más de 200.000 personas, no tienen por qué estar ahí. ¿Por qué? Porque son lo que se llama vulgarmente un clientelismo, ¿cierto? Político. Eso es muy grave para el país. Entonces se sientan los intelectuales y dicen, bueno, ¿cómo financiamos todo esto? Ah, dice uno, subamos los impuestos. Sin negociarlo, ¿ah? Con la derecha. A rajatabla pasaron e impusieron todas las reformas que están imponiendo. A rajatabla porque los parlamentarios, discúlpame, porque los parlamentarios de derecha no deberían recibir sueldo porque están solamente calentando el asiento. Pues es una absoluta minoría, ¿cierto? Dentro de un acuerdo político. No, lo pasaron con retroexcavadora. Entonces ahí viene el tema. Subamos los impuestos. Y nos encontramos con la famosa curva de la FER. La retroexcavadora la retroexcavadora fue el comienzo de una corriente populista, a tu juicio, Roberto. Pero absolutamente. ¿Por qué? Porque el populismo justamente capta el resentimiento popular causado por ellos mismos. Cuando viene Beatriz Sánchez, a quien tú votarías por ella, dijiste, ¿cierto? Ella dice, la injusticia social, la desigualdad, son términos que lo único que generan es odio y resentimiento social. Es muy peligroso eso, porque el tipo que no tiene dice, yo no tengo porque hay ricos. Y muchas veces ese rico no robó, sino que con esfuerzo, y a veces de varias generaciones de esfuerzo, como todos los inmigrantes, lograron tener cierto patrimonio. Y esa cuestión es loable. No han robado, han pagado impuestos, han generado riqueza, han generado valor. Entonces eso es la desigualdad. No somos todos iguales. ¿Y qué significa justicia o injusticia social? Son términos populistas, ¿cierto?, para llegar al poder, pero generan un resentimiento muy grande que puede derivar en cosas bastante extremas. Quiero decir algo, que justamente lo que tú estás diciendo tiene mucha razón, pero evidentemente hay falla en nuestro sistema, hay un problema legislativo que hace que han ocurrido, y cuando dicen, gracias a estos ricos, bueno, quizá el 99,9% son personas honestas que hacen bien su trabajo, manejan bien su empresa, pero hay unos poquitos, muy poquitos, que se coluden, y que después resulta que las multas que tienen que pagar son mucho menos de lo que ganaron. Entonces, cuando ocurre eso, y tú tienes el discurso al mismo tiempo de Beatriz Sánchez, le hace sentido a la gente. Pero Bárbara, pero esos son delincuentes. No, pero hay un grupo chiquitito lo que se coludieron con Bárbara, son delincuentes. Sí, pero Bárbara, es que ese grupo chiquitito que tú dices,
lamentablemente pertenece a la concentración de un actor relevante. Bueno, déjame terminar un poquito. Farmacias, Claro. supermercados. ¿Dónde está la Fiscalía Nacional Económica? Entonces, ese grupo chiquitito que tú dices, Agustín, el daño que produce es gigante. no es chiquitito. O sea, Pero entonces... a eso voy, que Pero dado eso, que ocurre eso, ¿el es Estado evidente que tiene un la discurso culpa ahí? que aborda el tema tiene sentido, a la gente no le parece una locura, aunque No, sin duda. la mayoría lo haga o no. Ahora, lo peor es que se legisle de acuerdo a la pauta noticiosa, y eso también es populismo. Vi el Twitter de Boric, creo, que decía, estos son los que votaron en contra de que los fiscales del Ministerio Público se querellen en materias tributarias. Yo estoy asistiendo a un magíster en Derecho Tributario. Los tributaristas están enloquecidos con esta idea que es absurda de que los fiscales del Ministerio Público sean querellantes. Es que además el término jurídico es aberrante porque ellos detentan la acción penal pública. Entonces, que pasen a ser ahora querellantes del Servicio de Impuestos Internos es la cosa más absurda que hay. Van a recargar además al Ministerio Público y por otro lado exigen, oiga, que la puerta giratoria, que combatir la delincuencia y qué sé yo. Le van a entregar una pega que estaba bien hecha por el Servicio de Impuestos Internos, ahora en manos de fiscales del Ministerio Público. Van a tener que empezar a capacitar a todos esos fiscales, a entender de qué se trata esto, a descuidar la persecución de los ladrones, de los lanzas, de los estafadores, para perseguir a los pequeños contribuyentes. Te hago una pregunta. Mario, nos queda un minuto de programa, 30 segundos. ¿Y quién tuvo la culpa de eso? Todos nosotros, el pueblo, que delega nuestra soberanía en estos legisladores, con nuestro voto. No, Mario, cuando hay un organismo que es absolutamente independiente y deja de ser independiente y actúa discrecionalmente, me refiero al Servicio de Impuestos Internos, porque así fue, entonces que otros lo resuelvan. Esa es la razón, no hay otra razón más, porque si el Servicio de Impuestos Internos hubiese actuado para todos por igual... Pero es que miren lo ridículo, en vez de amonestar a los funcionarios que hicieron mal la pega, decimos vamos a legislar y le vamos a quitar la pega y se la vamos a entregar a otros fiscales. Y cuando ellos lo hagan, mejor, y cuando ellos no lo hagan bien, ¿qué van a hacer? Se la van a pasar al SAC, al Servicio Agrícola y Ganadero, van a estar persiguiendo a los contribuyentes. Bárbara, Roberto, gracias por venir a nuestro programa. Hernán, gracias por estar con nosotros. Mario Chilen, junto a usted, siga debatiendo ahí en las redes sociales. Nos vemos mañana a esta misma hora. Chao.